Para explicar de dónde sale esa presentación, se origina de dos fuentes. La primera fuente fue una clase graduada que había dado hace como 2 o 3 semestres sobre las emociones en la filosofía antigua. Y en particular el papel ético y político de las emociones en varios filósofos, y en particular Platón y Aristóteles. Y la segunda fuente fue la lectura de cierta conciencia de la actualidad y confirmada por la lectura de algunos textos de sociólogos o filósofos que enfatizan la presencia del miedo en las sociedades, sobre todo las sociedades de los países occidentalizados, como una emoción que se usa para, no digo para manipular, sino para tener una capacidad de control sobre las sociedades occidentalizadas. Dos referencias. La primera referencia es la de un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, que ha escrito un libro que se titula El miedo líquido, es decir, un miedo que penetra en todas partes de la sociedad como una forma de emoción que penetra en todas las relaciones sociales e interindividuales en la sociedad. La segunda referencia es la menciono porque va a venir aquí a hablar Reyes Mate en una de sus editoriales, de sus artículos en el periódico. Dice que los países de Europa serían invadidos por el miedo, y hace referencia a toda esa política de seguridad, de lucha contra el terrorismo, bueno, hasta en una ciudad como París, en los años recientes se pueden ver a soldados con la mitrailleta, con la pistola, caminando en la ciudad. Bueno, uno se pregunta, ¿pero por qué? Y quizás eso aumenta el nivel de miedo en la población. La característica general que uno puede decir del miedo es que esos sociólogos o filósofos dicen que el miedo es una emoción incompatible con la elaboración de regímenes democráticos y basados en la libertad. Es decir, que la mayoría de los sociólogos y filósofos están de acuerdo para decir que el miedo no puede ser la base de una vida ética y política aceptable. Y eso me llamó la atención porque al leer Platón se ve precisamente el contrario. Es decir, que Platón da un análisis del miedo ambivalente. Por un lado, Platón está de acuerdo con esta constatación de que el miedo puede ser un instrumento de manipulación y de esclavitud ética tanto como política. Pero por otro lado, y eso es lo más interesante, parece decir Platón que el miedo, como es una emoción que no se puede quitar del alma humano, puede servir precisamente para elaborar una ética y una política basadas en la libertad y en la reflexión. Y entonces todo el propósito de lo que es ahora un artículo, o que va a ser un artículo, y de esa presentación, es tratar de entender cómo Platón propone cambiar el miedo. ¿Cuáles son las operaciones de transformación que propone Platón para elaborar un miedo que sea un miedo beneficioso para la vida ética y la vida política? Voy a presentar primero los varios tipos de miedo que uno puede encontrar en Platón. Es que hay en Platón una tipología del miedo
he encontrado 4 formas de miedo. En segundo lugar, daré la definición, la concepción que Platón tiene del miedo para ver precisamente cómo se puede cambiar el miedo, cómo se puede manipularlo de cierta manera para que sea beneficioso para la vida ética y política. Y tanto a nivel ético como político. Y al final me preguntaré sobre los límites de esa conversión. Lo más importante de esa presentación será lo que podemos llamar que para Platón existe un miedo valiente. Es decir, que miedo y valentía no son incompatibles, al contrario. Es decir, que Platón va a oponer un miedo tiránico, un miedo que obstaculiza la libertad y el pensamiento, con un miedo valiente, un miedo fuente de valentía en la vida ética, tanto como política. Son, a mi juicio, 4 tipos de miedo en Platón. El primero es el miedo provocado por un evento inesperado y repentino, la sorpresa. El único ejemplo de los diálogos de Platón aparece en la República, en el libro 1, cuando Trasímaco surge en la discusión como, dice Sócrates, como una fiera que paraliza a Sócrates y a Polemarco. Este tipo de miedo es una reacción casi automática motivada por las circunstancias. No significa que los individuos tengan una propensión psicológica a sentir miedo. Solo es una reacción, casi automática. El segundo tipo de miedo, que es objeto de mayor atención en los diálogos de Platón, lo es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es quizás la emoción central. Yo diría, por otro lado está el eros, pero el eros y el miedo a la muerte, bueno, eros y tánatos, son las dos emociones fundamentales para entender la psicología de Platón y a partir de esa psicología su ética y su política. No voy a hablar de eros, claro, en esa presentación. ¿Qué es el miedo a la muerte? Creo que se caracteriza por lo menos por los 3 rasgos siguientes. Primero, es un miedo casi universal. A excepción de los filósofos, y ahora cito, todos los seres humanos consideran la muerte uno de los grandes males. La temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Son citaciones del Fedón y de la Apología. Otro ejemplo es el ejemplo de Céfalo al principio de la República. ¿Se acuerdan que, pues, no sé si acuerdan, pero en la República, Céfalo es el primer interlocutor de Sócrates para buscar la definición de la justicia, y rápido Céfalo abandona la discusión porque dice que tiene que hacer sacrificios rituales porque teme a la muerte, y si no cumple con los requisitos de la religión, en particular los sacrificios, piensa Céfalo que va a ser castigado en el mundo infernal, la segunda característica del miedo a la muerte es que se vincula con otras formas de miedo. Es la fuente de otras formas de miedo, que son miedos relativos a la pérdida de los bienes materiales o la pobreza. Platón, en muchos textos, explica cómo cada uno ve la riqueza o la riqueza material como una protección contra la muerte.